Buen día con todos. Vamos a empezar hoy día, el 9 de abril del 2022. Vamos a dar inicio al webinar Cálculo de daños por pérdida de productividad. En esta oportunidad nos acompaña el profesor MBA, ingeniero civil, Alejandro Espejo Fernández. Bienvenido, ingeniero Alejandro Espejo. Voy a dar un breve resumen de nuestro ingeniero que hoy día nos acompaña. El ingeniero Alejandro es socio fundador y director técnico de Navitec, consultora en resolución de controversias y peritajes. Es reconocido experto técnico en soluciones forenses en construcción en los sectores de minería, construcción y energía. Durante los últimos 14 años, el ingeniero Espejo ha trabajado en diversos proyectos de consultoría, liderando equipos de gerencia y claims y contratos, actuando como director técnico, perito y gerente de proyecto. Participó como miembro Dispute Adjudication Board bajo las reglas del ICC para el contrato NEC. También posee experiencia específica en planeación estratégica, resolución de controversias, gestión y control de proyectos, optimización de procesos comerciales, administración técnico-contractual de contratos complejos, FIDIC, New Engineering Contract NEC, EPCM, EPC y gestión de operaciones de ingeniería y construcción. La experiencia internacional del ingeniero Alejandro proviene de la transnacional Bechtel en megaproyectos, donde lideró los equipos de gestión de claims y contratos. Asimismo, en el megaproyecto de construcción del Metro de Lima, Línea 2, donde lideró la jefatura de claims y arbitrajes nacionales e internacionales, habiendo desplegado su trabajo en Perú, Chile, Estados Unidos. Bienvenido, ingeniero Alejandro Espejo. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar hoy, 9 de abril, acá en Ancagua. Es la primera vez que tengo el honor de dirigirme ante ustedes. Y bueno, contento de poder exponer un poco la teoría y algunas buenas prácticas relacionadas a conceptos de pérdida de productividad y cálculo de daños. Voy a compartir, creo que ya se está compartiendo. Sí, ya se está compartiendo mi pantalla. Bueno, vamos a exponer durante 45 minutos algunos conceptos propios relacionados a temas de productividad, pérdida de esta y sobrecostos o daños asociados. Permítame un segundo, voy a minimizar mis pantallas. Ok. Bien, todos nosotros inmersos en el mundo de la construcción y específicamente en lo que tiene que ver con la resolución de controversias técnicas, ya sea en entornos de trato directo, negociaciones o arbitrajes, ¿no? Conocemos que puede darse una serie de eventos en los contratos de obra que van a impactar la productividad, ¿correcto? Entonces, estos conceptos relacionados con el impacto a la productividad, en definitiva, van a tener una consecuencia, un impacto, ¿no? Y esta consecuencia, pues, deriva en la utilización no prevista de mayores horas hombre y mayores horas máquina que las planificadas, ¿correcto? Entonces, dentro de las reclamaciones por pérdida de productividad, ¿no? Tenemos que reconocer, evidentemente, una serie de procesos, finalmente, desde qué cosa es, pues, una disrupción, a qué le llamamos pérdida de productividad. Previo a ello, hay que entender qué cosa es la productividad, por qué es tan importante, ¿no? Principales causas y pérdidas de productividad en los proyectos de construcción y sus consecuencias, ¿no? Y cuál es la metodología de cálculo más idónea, ¿no? De cara, obviamente, a reconocer también de qué forma, pues, se ha llevado toda la gestión propia de la reclamación, cuál es la calidad de los reportes que se han ido generando, ¿no? En términos cuantitativos y cualitativos. Suelo mencionar mucho en eventos académicos, pues, que para comprender de buena forma
la importancia de realizar un buen expediente que cuantifique los daños en los contratos de obra, es importante reconocer que no solamente pues basta con aplicar conocimientos pues formales adquiridos en base a la experiencia, ¿no? Muchas veces en nuestro sector se piensa que con la experiencia es suficiente y con ello pues nuestros clientes nos van a reconocer los conceptos económicos que nosotros reclamemos. En la práctica esto no es así, ¿no? Si nos queremos poner en un escenario complejo, ¿no?, dentro del entorno de las controversias, podríamos enmarcarnos en un arbitraje, ya sea nacional e internacional, donde en definitiva pues las partes, específicamente el contratista y el propietario, van a lidiar en base a unos procedimientos preestablecidos y van a exponer sus posiciones controvertidas. Lo cierto es que desde una perspectiva de contratista, debe enmarcar su reclamación en base a dos pilares, ¿no? Y es ahí donde yo creo muchas veces se falla, ¿no? El pilar relacionado a las buenas prácticas en la industria, es decir, lo que normalmente se hace y es reconocido por los stakeholders en los proyectos y en los contratos de obra. Y lo segundo está relacionado con las prácticas recomendadas, es decir, en las obras, en el entorno de los contratos de obra, se siguen una serie de acciones que están soportadas por teoría formal. Y esta teoría formal debiese ser la que mejor se considere para la evaluación del daño, ¿no?, del reclamo. En ese sentido existen pues en el mercado diversas instituciones reconocidas, ¿no? En el entorno de la gerencia de proyectos podemos mencionar al Project Management Institute, Instituto de Gerencia de Proyectos en español, entidad pues que es referente mundial, dándonos a conocer diversas buenas prácticas en la gestión de los proyectos, ¿no? Ellos tienen un compendio llamado el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, el cuerpo, el conocimiento de la gerencia de proyectos, y ahí podremos encontrar diversa información técnica que tiene que ver pues con aspectos propios de la gerencia de un proyecto, y en específico de construcción. Esta misma entidad tiene también un apéndice, un acápite relacionado a esta, ¿no? Entonces acá entendemos gestión de costos, gestión de cronogramas, riesgos, y específicamente la parte de gestión de adquisiciones, y en esta un subacápite que nos habla acerca de la gestión de las reclamaciones, y nos dice cómo enfocar la realización de los expedientes técnicos para mostrar las controversias bajo una estructura lógica, ¿no? Según la gran fuente formal es la famosa ACE, ¿no? La ACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, ¿no?, define disrupción como, ¿no?, una interferencia, acción o evento con el progreso ordenado de un proyecto o actividades. Dice. La disrupción se ha descrito como el efecto del cambio en los trabajos planeados y se manifiesta principalmente pues, como un impacto adverso en la productividad laboral. Si dicha disrupción es causada por la acción del empleador o el ingeniero, el contratista puede tener derecho a recuperar los costos, ¿no? Este último párrafo es muy importante, ¿no? O sea, si la disrupción, ¿no?, es causada, el evento disruptivo, ¿no?, uno de ellos, la no entrega de las áreas, ¿no?, la no entrega del acero, la no entrega del combustible, la entrega tardía de la ingeniería, entre otras causas que en un momento vamos a revisar. Si todo ello es por acción del propietario, ¿no?, o en este caso al ingeniero, que sería la empresa que hace la gerencia del proyecto, dice el contratista puede tener derecho, puede, ¿no?, a recuperar los costos. Habrá que evaluar otros aspectos, por supuesto, pero ya esta fuente formal reconocida, ¿no?, si es usada de buena forma por un contratista, podrá aportar de cara a mañana más tarde se le pueda, ¿no?, asignar algún reconocimiento, si no es todo, de los sobrecostos no previstos relacionados con la pérdida de productividad. La disrupción pues puede afectar o no la fecha de finalización de los trabajos, ¿no?, provocando entonces un retraso, ¿no? Los eventos disruptivos, ¿no?, los
que mencioné, y en un momento nuevamente vamos a revisar con mayor detalle alguno de ellos, pueden afectar pues la ruta crítica también, impactar los cronogramas. Puede afectar a cualquier actividad, sí, pues a cualquier actividad, sea esta crítica o no, ¿correcto? Afecta a las actividades de manera genérica. Implica mayores costes directos y no indirectos, dice. Entonces, ¿afecta a los costos directos? Sí, pues. Porque estamos hablando que estos eventos disruptivos afectan, ¿qué cosa? Las horas hombre planificadas son incrementadas y las horas máquina también son incrementadas. Por tanto, el costo de una actividad va a ser mayor a lo previsto, entendiéndose que esta diferencia significará que el contratista pues esté incurriendo nuevamente en un sobrecosto no previsto. De mano de obra y equipos. Mayores costos de mano de obra en comparación con lo planificado, razonablemente alcanzable para realizar la misma actividad. Entonces, ¿qué entendemos por productividad? ¿No? Entonces, más allá de definiciones como las que ustedes están viendo en esta lámina, la productividad no es otra cosa que el esfuerzo realizado para colocar una unidad de producción, ¿sí? El esfuerzo realizado por unidad de producción. Es decir, para yo ejecutar el pintado de 1 metro cuadrado de pared, ¿cuántas horas hombre necesito? ¿Sí? Puedo necesitar 0.33 horas hombre, puedo necesitar 0.8, puedo necesitar 1 hora. No lo sabemos. Dependerá obviamente de cada partida, del análisis y del presupuesto. En términos prácticos, cuando uno evalúa la productividad planificada, ojo con los nombres también, vamos a ir en un momento a tratar de introducir algunos otros conceptos, pero cuando hablamos pues de la productividad planificada, estamos hablando que tenemos que evaluar esa productividad por actividad desde el presupuesto. Entonces, en el presupuesto tenemos que mirar dónde están las horas hombre por una unidad. Y para ello, en términos simples, ojo que esto no nos lo dice las prácticas recomendadas, pero tenemos que irnos al presupuesto, evaluar el análisis de precio unitario, mirar la componente mano de obra y decir cuántas horas hombre, de acuerdo a una cuadrilla especificada, contempla en el presupuesto para realizar una unidad de producción. La unidad de producción será el kilogramo, será la tonelada, será el metro cuadrado de pared, de tarrajeo, de pintura, el metro de instalación de tubería, metro cúbico de concreto, entre otros, metro cuadrado de asentado de muro, etcétera. Entonces, ese es el concepto detrás, muy diferente, y ustedes seguramente, muchos de ustedes ingenieros, estimados alumnos, comprenden pues la diferencia con el rendimiento. El rendimiento es el avance en base a un tiempo, ¿no? Es decir, tantos metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos por una jornada de 10 horas, ¿no? ¿Correcto? La productividad está relacionada obviamente a las horas hombre y las horas máquina, ¿no? Para, nuevamente, ejecutar una unidad de producción. Así, tenemos que concebir esto para luego realizar los diversos análisis. Entonces, cuando hablamos de reclamaciones por pérdida de productividad, ¿no? Tenemos que comprender pues que la construcción de un proyecto de cualquier tipo tiene dos componentes fundamentales, ¿no? Nuevamente, los materiales, los equipos, la mano de obra, ¿sí? Para poder estimar el coste de un proyecto y poder definir una duración es necesario estimar la productividad de los recursos a utilizar. Eso está clarísimo. Cuando nosotros analizamos y miramos los análisis de precios unitarios, es posible obtener esas productividades. Muchas veces, no en todos los proyectos que implican un contrato de construcción, el que fuese, una carretera, un hospital, etcétera, podemos evidenciar esa productividad a simple vista, ¿no? Habrá que entrar en ocasiones al Excel o al S10 y extraer los valores
de las horas hombre en la componente mano de obra en el análisis de precio unitario y dividirla por, simplemente por una unidad. Es decir, la cantidad de horas hombre ya implica conocer la productividad debido a la naturaleza de llevar todo a una unidad de producción, ¿sí? El costo y la cantidad se calculan a través de productividades medias y en gran medida a través de la experiencia previa del contratista. Eso es muy importante también. Nosotros cuando analizamos como ingenieros los presupuestos decimos, oye, calculo un rendimiento promedio, ¿no? Entonces, ese rendimiento promedio, ¿no?, nos lleva a tener pues esa productividad promedio también, ¿correcto? Y esto se basa pues en función a la experiencia del contratista. No debe ser confundida con la producción, ¿no? La producción es cuánto uno ejecuta en términos cuantitativos de unidades de producción en una jornada de 8, 10, 12 horas. ¿Sí? ¿Cuántos metros cúbicos de concreto hemos colocado hoy en la jornada del día? ¿Cuántos metros cuadrados de tarrajeo hemos hecho en la jornada de hoy, de 10 horas? Y así. Eso es la producción, ¿no? Lo que se realiza en términos físicos relacionado a las partidas del presupuesto contractual, ¿no? La ACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos de Estados Unidos, define pues con la práctica recomendada, la famosa PR 25R03, ¿no?, el Estimating Loss Productivity in Construction Claims, define 25 tipos de causas disruptivas, ¿no? Esto es importante, es una práctica recomendada, también muy usada en fueros arbitrales, ¿no?, y en controversias pues que están en fases iniciales, entiéndase en trato directo o en negociación. Recuerden que la perspectiva de utilizar fuentes formales pues robustecen, ¿no?, el expediente, el informe de reclamación. Versus, obviamente, no usar nada y simplemente decir, oye, por una comparativa en términos contables, yo he gastado, de acuerdo a mi contabilidad, 1 millón de horas hombre y podrás demostrarlo. Y decir, mira, y en el presupuesto de obra, yo debía gastar solamente o utilizar solamente 900,000 horas hombre, para poner un ejemplo. Por tanto, como yo gasté 1 millón, ya que están las boletas de los obreros, el tareo, etcétera, y yo debí gastar 900, me tienes que reconocer tu cliente 100,000 horas hombre. Por un costo promedio de hora hombre, un costo ponderado, y habrá que demostrar el cálculo, me debes $200,000 o 2 millones de dólares, por poner un ejemplo. Versus utilizar un documento, una fuente formal que nos defina un método cuasi científico y técnicamente aprobado con una metodología específica para mostrar al cliente de una forma no contable, si queremos considerar ello, cuál ha sido el sobrecosto, ¿sí? ¿Cuál ha sido el sobrecosto? Y para eso se basan los expertos en esta famosa práctica 25R03, ¿no? Esta práctica, como dice acá, nos define pues muchas causas disruptivas. Si queremos también entender que desde una perspectiva de la prevención de las controversias, que es algo que muchas veces no se habla, no se discute, porque nos enfocamos más en la parte correctiva, ya cuando el problema está dado. Creo yo que desde una perspectiva de propietario, estos deben tomar acciones de prevención y mitigación temprana de las controversias o los impactos económicos. Y para ello creo importante que los mandantes, que los propietarios, pues reconozcan estas 25 tipologías y en función a ello tempranamente tomen acciones para que estas causas no se den. Y si es que se están dando, tratar de cortar, ¿no?, su camino, por así decirlo. Entonces, algunas causas
de pérdida de productividad que están mencionadas en la práctica recomendada está relacionada con, por ejemplo, restricciones con acceso al área de trabajo y terreno. Nosotros entendemos que el riesgo de la entrega de los terrenos está siempre del lado del propietario, no al revés, salvo que el propietario haya decidido encargar, ¿no?, asignar ese riesgo contractual a el contratista de manera tal de que éste se encargue, pues, de liberar interferencias, de que éste se encargue de expropiar los terrenos, previo a ello negociar con los propietarios. En la práctica esto no es así. Sabemos todos que en la práctica son, pues, los propietarios encargados de esta función. Si es que el propietario no entrega o entrega de forma tardía o con cargas legales, por ejemplo, o con interferencias o vicios ocultos, en definitiva van a causar una disrupción. Este va a ser un evento y casi siempre es uno de los que se materializan en las obras. El segundo, cambios, impactos acumulados por múltiples cambios y retrabajos. Este es otra causa también mencionada en la práctica. Y también de cierta forma es medio controversial, porque algunos alumnos míos me dicen, profesor, pero en la práctica pues el propietario puede hacer los cambios que él considere, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Hay contratos que no restringen la posibilidad de tener cambios. ¿Se activó un micro? Sí, por favor, pueden apagarlo. Gracias. Ok. Bueno, estábamos en la parte de los múltiples cambios. Cuando tenemos múltiples cambios, más allá de que el contrato lo permita, lo que podríamos estar ocasionando al contratista es un avance y un retroceso, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? A un contratista le cambiaban constantemente, pues, los alcances técnicos relacionados al tarrajeo de muros, ¿no? Entonces el contratista tenía que ejecutar como 10.000 metros cuadrados de tarrajeo, y los cambios y múltiples cambios, idas y vueltas en términos de especificaciones, por ejemplo, hacían que el contratista incurra, pues, en retrabajos, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, el contrato nuevamente define ello, el contratista podría argumentar, ¿no? Y siempre en condicional podría argumentar que dicha cantidad excesiva de cambios lo ha perjudicado. Rotación de las cuadrillas de trabajo, ¿no? Se rompe, pues, la famosa curva de aprendizaje, ¿no? Las cuadrillas, al ser cambiadas de áreas donde ellos ya han desarrollado su productividad, siendo eficientes en el trabajo, los va a perjudicar. Diseño de ingeniería defectuoso, ingeniería reciclada y o retrabajos. Todos sabemos que la calidad de los expedientes técnicos influye, ¿no?, influye en la ejecución de las obras. Solo por citar un ejemplo, dentro de tantos que hay en la práctica, estimados alumnos, yo participé de un servicio, era un proyecto de ampliación de una gran infraestructura industrial, una planta metalúrgica, y se tenía un contratista de ingeniería. Este contratista de ingeniería tenía que suministrarle ingeniería de detalle por especialidad, ¿no? Eléctrica, mecánica, estructuras, civil, movimiento de tierras, etc. Y resulta que cuando entrega la ingeniería de todo lo que es el piping, las tuberías, el contratista recibe este paquete de ingeniería, empieza a planificar los trabajos. Y resulta que durante la etapa de revisión, obviamente son cientos, miles de planos en ocasiones, se da cuenta el contratista de que los planos no tenían el detalle de la soportería de las tuberías. Entonces, voltea y le dice al cliente, oye, tú me has entregado planos que no tienen el detalle del soporte, entonces, ¿cómo voy a montar las tuberías? Entonces, ¿qué le dice el cliente? Le dice, mira, mándame un RFI y
yo te voy a pedir que en este RFI tú me mandes pues las consultas técnicas relacionadas a esta ingeniería defectuosa. Entonces, la ingeniería defectuosa pues causa nuevamente disrupción, porque las cuadrillas de trabajo se van acomodando para realizar los trabajos previstos y resulta pues que yo tengo que frenarme porque no puedo avanzar, porque hay ciertas omisiones, ciertos errores en esa ingeniería, ¿no? Falla en la coordinación entre contratistas, subcontratistas y vendors, ¿no? También puede darse el caso, pues, de que los clientes coordinan una serie de acciones coordinadas entre los diferentes subcontratistas en las obras o vendors, y esto también podría perjudicar a uno de ellos. Los vendors también, me parece que se activó un micro de Ángel Barak, por favor, si puede decir. Gracias. Entonces, los vendors podrían suministrar ciertos equipos, ¿no? Y estos equipos podrían estar también a cargo del cliente. Ante la demora, evidentemente podrá darse pues una serie de impactos a otros subcontratistas en los diferentes frentes. Apilamiento de frentes, ¿no? Podríamos tener pues que diferentes frentes se han reubicado en un solo frente donde de repente la cancha, por así decirlo, que se tiene para el avance no soporta pues más que 2 cuadrillas y se tienen pues diferentes frentes hacinados en dicha área de trabajo, ¿no? Dilución de la supervisión, otro aspecto no menor. Muchas veces se puede tener una supervisión, vamos a poner ejemplos prácticos, para 5,000 metros cuadrados, ¿sí? Se tiene un equipo. Resulta que el área pues ya no es 5,000, ahora es 15,000 metros cuadrados, se tienen diferentes cuadrillas y frentes. Antes teníamos solo 2 frentes en 5,000 metros, ahora tenemos 7 frentes en 15,000 metros y tenemos un solo equipo humano de supervisión. Lo cierto es que para liberar los trabajos, ¿no? Aprobar protocolos de calidad y otros, se necesita la presencia de esta supervisión. Lo cierto es que los trabajos no se aprueban o demoran porque no existe suficiente supervisión. Puede ser otro efecto también, ¿correcto? Perdón, otra causa. Afectación a la curva de aprendizaje. Por diferentes razones se va rompiendo la curva de aprendizaje y esto nuevamente causa un problema. Moral baja de personal de las cuadrillas, ¿no? Ustedes saben que la construcción pues es una industria que utiliza mano de obra intensiva. Grandes contratos de obra tienen miles de trabajadores y lo que esto implica pues es que si la moral de estas personas se ve menguada debido a causas propias del proyecto, que podría ser, por ejemplo, un accidente fatal, de repente tener incentivos negativos, ¿no? No se le dio el bono, qué sé yo, de 28 de julio, no se llegaron a un acuerdo en términos de reconocimiento económico, de incremento salarial, etcétera, obviamente la moral puede verse menguada, perjudicada, y esto ocasiona, ¿qué cosa? Una baja productividad. Factores propios de la gestión del proyecto, decisiones del proyecto, de la alta dirección que podrían afectar también. Trabajo fuera de secuencia lógica, ¿no? Debido, por ejemplo, a que no se pueden entregar los terrenos, no se puede avanzar de una forma secuenciada conforme estuvo planificada. La asignación de los recursos entre actividades que se realizan de forma secuenciada no se puede dar. Por tanto, existe un trabajo fuera de secuencia lógica y una pérdida de productividad. Retrabajo y errores, ya lo mencionamos. Hacinamiento de la mano de obra. Imagínense ustedes poner pues en una sala, vamos a poner una sala donde se tiene que tarrajear, pues, y a la justa se entra pues una cuadrilla conformada por
un maestro y de repente 2 ayudantes, tú pones no sé, a 4 maestros y 12 ayudantes o 8 ayudantes, ¿no? Entonces no van a poder realizar el trabajo de forma productiva, por el contrario se van a estorbar, ¿correcto? Disponibilidad de la mano de obra también puede ser una causa de pérdida de productividad. En ocasiones, pues, por efectos X se tiene, pues, ausencia de mano de obra de calidad para realizar ciertos trabajos, y esto, en definitiva, también puede ser una causa. Entonces, todas estas causas tienen que ser evaluadas por las partes, y en este caso, principalmente, claro, desde una perspectiva de propietario para mitigar la ocurrencia de estas, y desde una perspectiva de contratista para realizar, pues, un buen informe de reclamación desde una perspectiva de la causalidad y luego vincularla, pues, al efecto que sería la parte económica. Consecuencias de la pérdida de productividad. Bueno, ya hemos hablado que las consecuencias, pues, están relacionadas con el aumento de los recursos o de los tiempos para realizar la misma actividad, ¿no? Nosotros, cuando realizamos los presupuestos de obra, ¿no? Si quisiéramos analizar luego cuántas horas hombre hemos planificado en un contrato de 73 millones de soles, por decir, y vemos que hemos considerado 400,000 horas hombre, ¿no? 400,000 horas hombre, eh, y luego al término de la obra evaluamos nuevamente y vemos nuevamente 600,000. Claro, uno pensará y dirá, ingeniero, ¿y usted cómo sabe de esas 200,000 de diferencia? ¿Cuál es por responsabilidad del cliente y cuál es por responsabilidad mía como contratista? Y ahí viene, pues, el método, ¿no? El método planteado por la ACE dentro de las prácticas recomendadas. No siempre se utiliza el mismo método, justo en un ratito vamos a entrar a ello, pero si ustedes son capaces de entender que de esa bolsa de horas gastadas, no previstas, cuánto es de cada parte, creo que estamos obviamente en el camino correcto para ver, evaluar y elegir cuál es el método que vamos a usar para calcular nuevamente el sobrecosto no previsto atribuible al cliente. El uso no previsto de más horas hombre aumenta, pues, los costos de mano de obra, ¿no? Los costos directos. Okay. Entonces, la metodología, que muchas veces, pues, es reconocida en fueros arbitrales y obviamente en la industria, se le llama, pues, la famosa milla medida, ¿no? O measure mile. Lo cierto es de que existen otros métodos también, como por ejemplo valor ganado, estudio del proyecto in situ, o comparativa, pues, con otros proyectos en la industria, o también el famoso total cost, entre otros, ¿correcto? Pero desde una perspectiva, pues, de buena aceptación en nuestra industria, se usa en muchas ocasiones, la famosa milla medida. Y la pregunta que yo haría es, profesor, ¿y qué se necesita para usar este método? O sea, ¿siempre se podrá usar? Así podríamos partir de indicar, pues, que la razonabilidad en términos de usar o no usar viene por la calidad de la información que se haya registrado en la obra. Es decir, tú como contratista entregaste reportes de horas hombre por actividades a tu cliente, ¿sí o no? Es una pregunta. ¿De qué forma tu cliente tomó conocimiento de las horas que has ido consumiendo, que has ido utilizando en los diferentes frentes? ¿Entregaste partes diarias de producción?
entregaste o comunicaste también alertas sobre las causas que se estaban dando en la obra, de qué forma fue entregado esto al cliente. Entonces, hay una serie de preguntas que uno tiene que hacerse y si las respuestas son favorables, habrá que ir por un milla medida. Pero si ustedes me dicen, ingeniero, nosotros no hemos registrado nada, no llevamos el control de nada, no tenemos ningún documento de las horas máquina, de las horas sombra. Entonces la respuesta sería muy probablemente es que no se puede utilizar el método. Entonces, milla medida, ¿no? Compara, dice, la productividad obtenida en elementos comparables dentro del mismo proyecto. Esta línea base se calcula a través del análisis de las productividades del proyecto a lo largo del tiempo, obteniendo una productividad media. Se ubica temporalmente la fase del proyecto afectada por la disrupción y se calcula la diferencia entre la productividad real y la productividad media. El texto se lee y quizás no se entienda, o quizás sí, ¿no? Lo cierto es que muchas veces no se logra comprender bien cómo aplicar el concepto o la teoría. Hay que entender primero que durante una obra que puede durar, vamos a decir, 18 meses, y tú evalúas al mes 12 hacia atrás, y tú tienes todas las partidas que se han visto afectadas, entonces tú tienes que analizar durante esos 365 días cuáles han sido los periodos continuos, y tú tienes que tomar esa decisión, donde no has tenido afectación. Ese periodo de no afectación se les llama productividad milla medida, o es la productividad media. Por ejemplo, de esos 365 días, en enero tienes 5 días, en abril tienes 12 días, en julio 7 días. Solo con esos 3 podrías analizar y decir, en esos 3 periodos, ¿cuál fue mi productividad? Lo tienes como dato, ¿sí? Puedes hacer un promedio y tienes tu productividad milla medida, tu productividad base, tu productividad media, si queremos usar algunas de esas 3 palabras o definiciones. Luego lo que tú haces es evalúas todo el resto de periodos de los 365 días, ¿sí? Y comparas esas productividades. La diferencia de todo ese periodo impactado respecto a la milla medida nos va a dar la diferencia en términos de horas. La fórmula, para hacerlo más simple, digamos, es la siguiente, ¿no? Dice, productividad, HHP dice horas hombre perdidas. O sea, para calcular las horas hombre perdidas, tú tendrías que aplicar esto. Horas hombre perdidas es igual a Q, metrado ejecutado de una actividad. La actividad, vamos a decir, tarrajeo de muros. Si tienes el metraje ejecutado en un año, ok. Tienes PR, productividad milla medida, que la calculaste de los 3 periodos que hemos mencionado, en enero, en febrero y en julio, por decir. A esa productividad milla medida le voy a restar la productividad, la productividad real, ¿no? La disturbiada, digamos, o disturbada, menos la productividad milla medida, ¿no? Menos la productividad milla medida. Entonces, con esa diferencia, multiplicando por el metrado, voy a calcular las horas hombre perdidas. Eso hay que hacerlo actividad por actividad. Ojo, podríamos hacerlo día por día, si tenemos el metrado ejecutado por día, ¿sí? Podríamos hacerlo semana por semana. Tú elegirás el periodo. Y así voy a calcular las horas hombre. Y ustedes dirán, profesor, pero hasta acá todo suena muy interesante, pero ¿cómo vinculo con la causa disruptiva? ¿No? Entonces, como tú has analizado una línea de tiempo desde el día 1 hasta el día 365, donde has identificado periodos donde no ha habido afectación, lo que tú tienes que hacer es, para la actividad tarrajeo de muros,
tiro una línea de tiempo y evalúo en esos periodos de afectación qué ocurrió. Y tengo que tener documentación donde yo haya reportado a mi cliente lo que ocurrió. Por ejemplo, en febrero hubo no entrega de terrenos, entonces yo lo asocio a eso. Si hablamos de Tarrajeo, de repente hubo hacinamiento de otros contratistas, yo reporté, mandé cartas, puse en el reporte diario, en los informes diarios de producción también, y así mes a mes y periodo por periodo yo tengo que vincular el efecto, las horas hombre perdidas de Tarrajeo de Muros, con las causas. Las causas podrán ser pues las que ya hemos mencionado, las 25 podrían darse al mismo tiempo, o de repente de esas 25 solamente se han dado 3 o 1. Entonces tengo que hacer, como se dice, el match con las causas evidenciadas, reportadas, registradas y el efecto, ¿correcto? Y de esa forma, estimados alumnos, un contratista lo que logra es, como se dice criollamente o coloquialmente, ¿no? Separamos la paja del trigo, ¿sí? Separamos lo que es mi culpa como contratista y separamos lo que es la culpa del propietario. Y nos quedamos solamente con las horas hombre, las cuales tienen una causa probada donde la responsabilidad de esa causa disruptiva es atribuible al cliente. Si es que eso no se puede probar, ese periodo de tiempo no se debería considerar. Y lo que vamos a obtener al final, pues, es un poco esta gráfica, ¿no? Sí. Esta es una gráfica de un informe pericial que hicimos hace un tiempo. Entonces, lo que está en celeste, ¿no? La gráfica superior, son las horas hombre reales, ¿no? Las totales, y lo que está en gris sería la productividad milla medida, ¿no? Y todo lo que está en celeste sería pues el exceso, la diferencia entre lo real y la productividad milla medida. Otra forma de leer esta gráfica es decir, todo lo que está en gris, lo que está debajo de la zona gris o dentro de la gráfica en gris, es lo que debió pasar, es lo que se debió tener en la obra cuando no hubiera ocurrido una ingeniería deficiente, cuando no se hubiera dado el hacinamiento de frentes por instrucción del cliente. Esa área en gris sería lo que se hubiera dado en el proyecto o en el contrato si es que, por ejemplo, no se hubieran demorado en responderme los RFIs, si es que las decisiones del proyecto no se hubieran dado de forma inadecuada, si es que no hubiera habido baja moral de los contratistas, entre otros. Entonces, cuando uno dibuja esto, obviamente, en una hoja de cálculo, podremos determinar cuáles son las horas perdidas, las que no debieron darse, no debieron haberse materializado en el proyecto y que tienen relación directa con eventos que estuvieron bajo el control del propietario. Cuando un contratista logra de buena forma y con data, obviamente, de calidad, lograr esto, está, creo yo, en una ventaja. Lo cierto es que en la práctica pueden darse también algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, que el contratista pues no reportó. Eso es uno. O sea, nunca el contratista le envió nada al cliente. Y el cliente obviamente podrá decir, usted nunca me dijo nada, por tanto yo no sabía, y como yo no sabía, bueno, para mí sus números no son confiables. Por eso la recomendación que puedo darles, y ya para terminar el webinar, es, si son contratistas, tienen que reportar esto de forma clara y transparente al cliente. Las horas, hombre, por actividad, eso es uno.
en el formato y de la forma que ustedes consideran, que podría ser en informes diarios, a través de los reportes o daily reports, en los informes semanales, quincenales, en los informes mensuales, en cartas específicas donde hablen de las horas. Y lo segundo será para las causas disruptivas, también tener una estrategia en etapas tempranas de reportar adecuadamente con un lenguaje correcto, con suficiencia técnica, los eventos y cuál es la consecuencia de estos eventos que se vienen dando en la obra. Es decir, usted no me entrega las áreas hace 3 días y el efecto podría ser este, ir advirtiendo al cliente, de tal manera que cuando hagamos el análisis tengamos información de base para soportar la causalidad. Eso es lo importante. Lo tercero es respecto a los metrados, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? Que obviamente, así como las horas, ustedes, que podría ser, por ejemplo, nuevamente, en informes semanales, quincenales, mensuales, o inclusive, y acá viene un poco la lección aprendida, ¿no? Que se los comento y se los transmito también de forma muy clara, en pro, obviamente, de prevención y resolución de controversias favorables, ¿no? En las valorizaciones mensuales, creo yo que es el mejor momento para reportar un estado de horas y un estado de metrados, ¿no? Del periodo que ha acontecido. Bien, eso es todo. Un webinar muy corto, espero haya sido ilustrativo para ustedes. Hasta acá llegamos, les agradezco la atención. Bueno, pasaríamos, creo yo, a las preguntas. Sí, ingeniero, efectivamente. Si alguno de la sala tiene alguna pregunta, por favor. O si pudieran escribirnos al chat las preguntas. Brigitte, sí, acá tengo una consulta, por favor. Sí. Sí, claro, adelante. Wilder. Gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias hacia el ponente, realmente muy bueno. Siempre había encontrado este método, pero no sabía cuál era su aplicación, ¿no? Ahora que lo ha ilustrado muy bien, excelente. Felicitaciones por ello, maestro. El tema es, o la consulta es, las deficiencias de un expediente técnico también es pérdida de productividad, y en el supuesto que la respuesta sea sí, esa responsabilidad se tendría que trasladarse ¿a quién? ¿Al proyectista y a los evaluadores? ¿O sencillamente no? Pues, o sea, es una deficiencia y no es responsable nadie. Maestro, gracias. Gracias. Acá les dejo mi correo. Antes que me olvide, suelo responder consultas académicas y de toda índole. Si después, mañana más tarde, quieren escribirme, con gusto, antes que se me olvide nuevamente. Respecto a la pregunta, sí, pues, ¿no? Habría que evaluar, obviamente, y asegurar de que ese expediente, pues, no sea de alcance del contratista. En ese supuesto, y si es que es alcance del propietario, independientemente de quién es el propietario, uno dice, bajo el contrato, este expediente es de responsabilidad del propietario, él me lo entrega. Yo puedo conocer quién ha sido el que lo ha hecho, y en definitiva, si tiene problemas, si tiene deficiencias que yo considero que me está afectando en mi ejecución de la obra y me está causando disrupción, yo tengo que desplegar todas las acciones que hemos mencionado y en definitiva, pues trasladar eso al cliente. El cliente, y me ha pasado eso en contratos privados, podrá tomar la decisión de trasladar esos costos a la empresa de ingeniería. Y este ejemplo que les puse de los soportes de tuberías es justo el ejemplo, ¿no? El cliente tenía reclamaciones del contratista porque la ingeniería defectuosa, me acuerdo, eran 10 millones de soles. Lo que quería hacer la empresa era trasladar esto a la empresa de ingeniería, porque la ingeniería era realmente muy mala, era un desastre, ¿no? Entonces, obviamente, la recuperación de esos costos o asignación hacia la empresa de ingeniería no es tan sencilla, ¿no? Porque probablemente la empresa de ingeniería, pues,
tenga un contrato de, por decir, 1 millón de soles, 1 millón de dólares, exagerando, y querer que ellos nos cubran un reclamo o un sobrecosto de 10 es algo que no va a darse, ¿no? Por más que le ganes en juicio, en arbitraje, pero sí se puede hacer, pues, una especie de negociación o canje de servicios futuros a un precio rebajado para que de alguna forma el cliente pueda recuperar algo de costo, ¿no? Muchas gracias. Excelente, ingeniero, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Antonio Vélez por aquí. Igualmente para agradecer la ponencia de Alejandro. Como siempre, extraordinaria. Voy a pasar con la pregunta. Para el cálculo de la pérdida de la productividad según el método de la milla medida, en donde según la fórmula se calcula, ¿no?, con la diferencia entre la productividad real y la productividad milla medida, ¿cuán válido es este resultado en caso la productividad real de esta determinada partida, ¿no es cierto?, es menor que la productividad del precio unitario de la oferta? En este caso, se podría entender que el contratista está solicitando una compensación económica por una improductividad propia o imputable a sus propios procesos. Es una gran pregunta, ¿no? Primero vamos a responder, ¿qué pasaría si el valor es negativo? Es decir, la productividad real es menor que la productividad media medida, bueno, saldría negativo, ese valor no se considera, ¿no? En principio lo sacamos, ¿no? Ahora, lo cierto es de que cuando hablamos de productividad milla medida, o mejor dicho, de método, no se evalúa la productividad de la oferta. Ese es una gran, a ver, ¿cómo decirlo? Es una gran, no restricción, pero sí es un aspecto no menor que hay que tenerlo presente. Solamente evaluamos la productividad buena, media, en periodos no disruptivos, es decir, lo que el contratista pudo haber alcanzado en condiciones óptimas, ¿no? No se analiza con el presupuesto y lo que hemos considerado. Ahora, lo cierto es que siempre hay que mirar, echar un ojo, ¿no? Y decir, oye, claro, yo estoy alcanzando productividades muy buenas y las productividades reales son tan malas que hay una brecha. ¿Dónde se sitúa la productividad del presupuesto? Se entiende que la productividad del presupuesto podría estar pues arriba de la media medida o abajo, pero ese análisis no lo evaluamos. Solamente decimos, mira, lo que yo pude haber alcanzado en términos óptimos es la productividad media medida. Y lo que ocurrió fue que tú no me entregaste los planos, que tú no me entregaste las áreas, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, igual hay que darle una mirada y ver qué resulta. Pero para efectos prácticos de presentar un reclamo por pérdida de productividad, no evaluamos el presupuesto. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de del propio método, ¿no? Y el método, si lo vamos a citar también, y habrá que citar la fuente, excluye el análisis con el presupuesto, ¿no? Ok, gracias. Okay. Ingeniero, tenemos una pregunta más de Nancy Alba. Adelante, Nancy, por favor. Ya, ingeniero, buenos días. Agradecida de antemano por su respuesta. Gracias. Yo quisiera que nos comparta su experiencia. ¿Qué tantas empresas acá en Perú pueden tener éxito respecto a este tema? En razón a que la clave del éxito acá es un control muy minucioso de lo que se hace con la mano de obra en campo y también la contabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Más aún, si en Perú se ha optado generalmente en hacer subcontratos. Entonces, las consecuencias de estas disrupciones, generalmente el contratista principal lo pasa a un subcontratista que no está preparado para hacer estas reclamaciones. Le agradezco la pregunta, ¿no? Voy a partir por la segunda parte. Claro, hay casos donde el contratista principal terciariza con subcontratistas. Entonces, en ese caso, la disrupción va a darse
o se va a materializar es con las reclamaciones de los subcontratistas, ¿no? El contratista principal lo que va a tener es reclamaciones de los subcontratistas. ¿Cómo lo plantean ellos? De repente lo plantean como stand-by, o de repente no lo plantean pues de una forma correcta. El contratista principal va a actuar de cliente y seguramente va a rechazar, ¿no? O de repente lo va a transferir hacia el cliente principal, si queremos llamarlo así. Lo cierto es de que en ese caso pues es el contratista principal que no tiene control de las horas hombre de sus subcontratistas, porque es un subcontrato. De repente es un subcontrato a suma alzada o a precio unitario, pero el control de las horas de repente no lo tiene. Y es todo un problema ahí, en mi opinión. Lo que hay que pensar es que si es que se está dando disrupciones, hay que pedirle a los subcontratistas que nos presenten algo robusto, ¿no? Si no, no vamos a poder atender y no vamos a escalar los reclamos hacia arriba. Y lo otro es respecto al control que refiere usted, sí es cierto, ¿no? Se requiere rigurosidad y disciplina. Yo les voy a contar un ejemplo, justo ayer lo conversaba también en una reunión de trabajo con unos colegas. En los Panamericanos yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo de consultoría sobre análisis de pérdida de productividad y sobre costos asociados. Y era justamente el subcontratista de un gran contratista, porque en los Panamericanos hubieron 5 contratos, 5 grandes empresas que tuvieron muchos subcontratos. Y era un contrato a costo reembolsable. El método de entrega del proyecto era contratista general a riesgo, se le llamaba. Resulta que este subcontratista pues le reclama al contratista como 500,000 horas hombre perdidas, ¿no? ¿Cuál era el problema? De que existían 5 frentes y estos 5 frentes llevaban a cabo una gestión de la reportabilidad, si queremos verlo así, no correcta, ¿no? Unos reportaban bien, otros reportaban mal. Lo cierto es que 2 frentes de 5 reportaron muy bien y registraron todo de buena forma y comunicaron en las valorizaciones, las horas, los metrados, los avances, etc. Y se pudo utilizar la información y hacer un trabajo para identificar primero la milla medida, porque ese es el paso principal, tener data en una gran hoja Excel y poder nosotros evaluar los periodos y decir, estos que yo estoy marcando en tales fechas tienen buenas productividades, son periodos correctos donde no ha habido problemas. Y estos otros que yo marcaré, sí tienen asociados, ¿qué cosa? Partes diarios, daily report, reportes de mano de obra, equipos, asientos en el libro de obra, cartas, informes, memorándums. Y es así como yo estoy vinculando el efecto con la causa, ¿no? Pero para ello se necesita tener, uno, la decisión de la alta gerencia de que eso sea así, pensando en que voy a reclamar mañana más tarde. Y obviamente tener un equipo con las competencias y capacidades también, un equipo de obra, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Realmente ha sido un webinar muy, muy, muy educativo y enriquecedor para todos nosotros que estamos trabajando con obras públicas y también estamos día a día enriqueciendo estos temas para poder aplicarlos, ¿no? En las obras. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. Esperamos tenerlo más adelante y que sea parte del equipo ANCAHUA. Sí, Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos y bueno, tienen mi correo. Sí, voy a estar participando. Yo suelo enseñar mucho en Lima, es la primera vez en ANCAHUA, pero mi compromiso para seguir dictando cursos de este tipo en el futuro. Les agradezco mucho. Sé que muchos son de Cusco. Yo soy de allá, así que me siento también gustoso de estar allá próximamente y compartiendo seguramente de repente algo presencial en el futuro. Les agradezco mucho. Buenos días. Sí, claro que sí. Buenos días, ingeniero. Buen fin de semana. Gracias a todos por la participación. Hasta otra oportunidad.